¿Qué tal? Buenas noches. Y se veía venir, ¿no?, que la presidenta Cristina Kirchner emprendía un viaje largo con varios destinos internacionales escalonados. Va a estar en Nueva York, donde todavía permanece, en México, en Brasil, y casi siempre cuando se va muchos días del país hay algún anuncio. Fue bastante impactante el de esta semana, este lanzamiento, mega lanzamiento, podríamos decir, de créditos hipotecarios a tasas bajas, en un contexto donde tanto la economía internacional y por supuesto la local parecen estar sufriendo los mismos síntomas, síntomas parecidos, síntomas de estancamiento, ¿no? Para hablar un poco de esto hemos invitado a Carlos Heller. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Que por estos días, justo si anda por la ciudad de Buenos Aires, ha visto los afiches donde está promocionando su nuevo libro, La Argentina Actual y los Desafíos para el Cambio, donde, bueno, se habla un poco de lo que está sucediendo en el mundo, capítulo a capítulo, bueno, todo este contexto internacional donde vemos día a día en los diarios, donde no solo Europa parece que no encuentra la salida, sino que cada día se va profundizando más, peor, ¿no? Está Grecia, está España, está Italia, ¿no? ¿Qué contexto que se da? Claro, lo que sucede es que nosotros tenemos un mundo globalizado, interconectado, en el que durante muchos años nos tocó vivir la peor de las situaciones, porque la Argentina había tomado una decisión en el marco de las famosas relaciones carnales, de tener lo que se llamaba una inserción pasiva en la globalización. ¿Qué era una inserción pasiva en la globalización? Y bueno, es una realidad, el mundo es así y ahí vamos. Entonces había una crisis en México, acá explotaba todo, es decir, porque no teníamos ninguna defensa, estábamos allí. La globalización existe y frente a esa globalización hoy peleamos en los escenarios políticos, entonces vamos al G20 a decir lo que pensamos, pero peleamos en los escenarios económicos y entonces fortalecemos nuestras alianzas regionales. Todos los días estamos dando batalla en ese sentido. Hoy hay una noticia del acuerdo de Argentina con Brasil sobre 400 productos más 100 que todavía se están por resolver para establecer aranceles comunes extra zona para protegerse de la invasión de productos importados. Entonces, la diferencia fundamental en ese aspecto, hay un montón de otras diferencias fundamentales, pero en ese aspecto es que hoy, lejos de haber una inserción pasiva, hay una inserción activa, militante, de un Estado que deja de ser bobo y se quiere convertir en protagonista y toma decisiones. Y entonces se protege de la ola de importaciones, cuida sus divisas, fomenta el mercado interno. Las medidas todas, a las que por ahí después vamos a encontrar tal detalle que no nos gusta o tal cosa que hay que mejorar o que hay que precisar, porque cualquier cambio grande que se hace tiene en el medio de casos particulares no previstos que requieren precisiones o mejoramiento. Pero lo cierto es que hay una política definida y decidida de proteger el trabajo, el mercado interno, el consumo local. Antes cualquier crisis internacional provocaba daños irreparables en nuestra economía, hoy no es tan así. La matemática cuántica venía, ¿no? El vientito por allá que acá terminaba el huracán. Hoy no es tan así, pero claro, también no estamos aislados del mundo, también provoca... Así es. Sus consecuencias, y una de estas ha llevado a esta decisión del gobierno de poner dificultades al acceso al dólar, ¿no? Sí. Ahí hubo esta semana un fallo donde hubo un amparo, una medida cautelar, después, bueno, la AFIP apeló. ¿Cómo ve esa situación que se está produciendo? Que a cierto sector de la clase media, ¿no? Varias cosas. Lo primero, anecdótico, cómo se presentan las noticias. La noticia hoy, en algún noticiero televisivo, es: la justicia ordenó, la AFIP se opone, como si la instancia a la que fuera la AFIP no fuera la justicia, y si no se reconociera que la justicia no es solo los tribunales de primera instancia, que muchas veces dictan fallos que luego las instancias superiores revisan. Es decir, la AFIP no está haciendo nada fuera del juego legal de cuestionar una decisión de un fallo de primera instancia. ¿Cómo veo el tema? Como lo planteé en la introducción.
La Argentina tiene la posición de divisas más sólida de la historia. Bueno, ¿cuánto hace? ¿Cuándo Argentina tuvo 47.000 millones de dólares de reserva? Nadie dice, por ejemplo, y tiran rumores para crear climas, que los fondos para pagar el BODEN 2012 ya fueron transferidos del Banco Central al fondo para pagar la deuda. Ya están transferidos, ni siquiera están en la deuda, claro. Ya fueron transferidos. Pero se sigue por ahí presentando que está en duda, ¿no? Pero por ahí sale una noticia y dice, especificarían el pago de los bonos, entonces la bolsa se cae, los bonos 5% abajo. Al día siguiente la aclaración, no, de ninguna manera, está asegurado, 5% arriba. En el medio, algunos muchachos se hicieron un picnic, claro, y otros asustadizos perdieron mucha plata. Lo mismo nos pasa con toda esta historieta del dólar. Es decir, la política de dólar, de tipo de cambio administrado que establece el gobierno desde hace ya muchos años, está sustentada en una serie de valores macroeconómicos que son las que lo hace posible. Un comercio internacional superavitario, una alta posición de reserva, un sistema financiero fundamentalmente montado en pesos y no en dólares. Y entonces el tipo de cambio no se tiene que manejar comparándolo con el precio del pan, sino con los flujos comerciales, los precios internacionales de los productos que la Argentina exporta, lo que le pasa a las monedas de los países a los que la Argentina vende, y esa es la flotación administrada del tipo de cambio, mantener una razonable competitividad y al mismo tiempo impedir que ese reflejo cultural tradicional hace que cualquier cosa, aunque no tenga nada que ver con el dólar, si el dólar se devalúa, hace que todos los precios suban, sí, y terminen pagando las consecuencias los que vivimos en la Argentina. Aprovecho por decir una cosita yo, a propósito de esto, que veo en algunos diarios que ponen la desprolija presentación de esta reforma del Código Civil. La reforma del Código Civil era un proyecto que ahí estaba, el que la leyó completa la leyó. Claro. El que quiso sacar de contexto una frase, no, la sacó y después dice que fue una desprolija presentación. Pero es notable lo que se hace. Sí, fue una desprolija, digamos, interpretación, claro, no presentación. Pero además, hay que decir otra cosa. Acá trabajó un montón de gente y se preparó un proyecto que acaba de entrar en el Senado y que va a tener un largo proceso de debate, de discusión, al que se va a invitar a muchísima gente a dar sus opiniones. Claro, parecía que iba a haber un corralito. Empezar a generar corridas por interpretaciones capciosas de qué querría decir tal cosa. Bueno, pero es así, y pareciera que como eso es gratis y nadie sanciona, se puede y es divertido, y algunos ganan mucha plata. Sí. Insisto que cada una de esas cosas tiene ganadores y perdedores, ¿no? Hay gente que se asusta y bueno, tiene razones, la Argentina ha tenido crisis recurrentes, pero lo cierto es que hoy no hay cómo generar, por ejemplo, una corrida contra el dólar. Hay 10.600, 10.700 millones de dólares de depósitos en dólares y 47.000 millones de reservas. En el 2001, 2002, cuando la crisis, los depósitos en dólares eran más que el doble que de todas las reservas que tenía la Argentina. Entonces cualquiera miraba y decía, pero si van a buscar los dólares no están. Claro. Además teníamos déficit de balanza comercial, se importaba mucho más de lo que se exportaba. No había para pagar las exportaciones, no había para pagar la deuda externa y no había para devolver los depósitos. Nada de eso pasa hoy. Entonces hay especuladores, hay perturbadores que quieren acarrear agua para su molino, hay gente que quiere generar o justificar su política opositora tratando de meter palo en la rueda y dificultar las cosas. Si no, no se entiende algunas de las expresiones que uno escucha dichas, abro comillas, por economistas serios, cierro comillas. Es el tema de los economistas, ¿no? Está muy en boga, yo lo veo, varios columnistas que escriben, ¿no? Varios de estos que opinan, sí, como si lo supieran. Como si supieran todo. Solo habría que agarrarles el archivo. Por eso. Solo habría que agarrarles el archivo. Bueno, acá está bastante explicado todo lo que está diciendo, y además de cómo a partir de 2013 en Argentina se ha dado un proceso, bueno, que ha revertido mucho de las políticas neoliberales que se venían dando. También en varios países de América Latina, ¿no? Y bueno, está muy planteado así todo el tema de la integración regional y esta definición de que este es nuestro espacio en el mundo, que nosotros somos parte de este espacio de la América del Sur y que es desde este espacio en común, fortaleciéndolo, desde donde tenemos que enfrentar los conflictos que nos vienen del mundo desarrollado. Claro. Y ese libro tiene una última cosa, yo no quiero dejar de decirla, que es la última página.
en donde como modo de síntesis, porque vos lo referías recién, yo le hago un pequeño y personal homenaje a Néstor Kirchner, que tiene que ver con lo que yo creo que aportó justamente a ese cambio de paradigmas, ese cambio de enfoque que comenzó en el 2013 y bueno, que seguimos procesando. Comentando también que venían de historias distintas, ¿no? Que terminaron. Totalmente, así es. Le quería preguntar a propósito, bueno, de que se da en este contexto de cambios de modelo, este anuncio de la presidenta de esta semana, bueno, en este contexto de crisis internacional, anunciar un megaplan de créditos hipotecarios, que bueno, qué fuerte, ¿no? Fantástico. Sí. Fantástico porque responde a dos cosas. Sale al cruce de una necesidad real, que es el déficit habitacional, lo hace de una manera novedosa, solo para construir, con otra manera novedosa, con un criterio que todavía no se ha entendido suficientemente, solidaridad interna, menor tasa a los que menos ganan. Es decir, la tasa normalmente en el sistema capitalista funciona al revés. Pagan más caro los que sacan los créditos más chicos, los que tienen menos garantía, los que tienen... Claro. Aquí, menor tasa al que tiene menor capacidad económica, mayor tasa al que tiene mayor... Tiene un concepto de solidaridad. Otro concepto novedoso. Las empresas monopólicas, dijo la presidenta, pocos han hablado de eso, lo rescato. Las empresas monopólicas, por suerte, hizo un chiste, son poquitos, así que hay que hablar con poquitos, aunque sean muy grandes, tendrán también que hacer acuerdos de precios con nosotros para poder participar en el plan. Toda una novedad. Toda una novedad que ha pasado bastante desapercibida, que yo la señalo porque esta lucha, esta discusión de la inflación, la no inflación, si es mucha, si es poca y quién tiene la culpa, como yo estoy convencido que la culpa la tienen los formadores de precios, empezar a apuntarle allí es apuntar a la solución. Y finalmente, es parte de la respuesta a la crisis global, porque al ser solo para construir, va a generar puestos de trabajo, directos, empleados de la construcción, e indirectos, porque la construcción es industria de industria y moviliza un montón de otras industrias. Ahí se habló de 200.000 puestos de trabajo nuevos, en un momento de crisis. Entonces, en el mundo, en Europa, políticas de austeridad, que yo diría es el nuevo nombre del ajuste, porque es eso, es como decir blue al dólar ilegal. Lo bautizamos de una manera más... ¿Quién podría decir que no es razonable ser austero? Claro. Entonces, duele menos. Dicen que alguna vez el Fondo Monetario decidió cambiar el término de países subdesarrollados por países en vías de desarrollo. Porque subdesarrollado daba una señal de una idea de retroceso, mientras que lo otro era como entusiasmante, eran países en vías de desarrollo. Pero cambia el envoltorio y no el contenido. La política de austeridad que impulsa la Unión Europea es la misma que las políticas de ajuste que nos llevaron a nosotros a la crisis del 2001-2002. Y en este contexto, la última, bueno, ya ha habido algunas críticas de la oposición y de algunos medios a propósito de que se utilicen fondos del ANSES, ¿no? Que ya se ha visto en otras oportunidades esta discusión. Es aburrida, pero hay un tema de concepción. Los sistemas previsionales son sustentables en la medida en que hay más trabajadores activos blancos registrados que pagan sus aportes. Por lo tanto, esto lo primero que va a hacer al generar 200.000 puestos de trabajo nuevos es fortalecer el sistema previsional. Si el sistema previsional dependiera del fondo de sustentabilidad, sería muy frágil, porque si no generara recursos regulares nuevos para sostener al sistema, se desfinanciaría rápidamente. El fondo de sustentabilidad es una suerte de seguro que el sistema heredó del proceso de reestatización de los sistemas jubilatorios, pero su sustentabilidad real en el tiempo está dada en que crezca el trabajo blanco registrado, en que demos la batalla por ese 30% todavía de trabajadores que trabajan en negro y que por lo tanto no aportan a la seguridad social. Esa es la batalla. Lo otro es una rémora del pensamiento neoliberal más retrógrado, cuando en realidad el sistema jubilatorio se veía como un mercado de capitales, porque así fue planteado, y entonces las empresas hacían inversiones, dicho sea de paso, muy pocas en el país, muchas afuera y demás, y buscaban el negocio de la rentabilidad financiera del fondo. Hoy, utilizar esos fondos para un proyecto
que le va a dar vivienda a trabajadores. Primera vivienda familiar, gente que no tiene vivienda, que le va a dar vivienda a trabajadores, que además se va a recuperar, pero que además va a generar puestos de trabajo que van a engrosar los ingresos del sistema previsional. La verdad, hay que tener mucha mala leche para cuestionarlo, pero bueno, así son las reglas del juego. Muy bien, diputado Carlos Heller, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. A una pausa y seguimos.